Hay una historia muy antigua, que ha consolado a millones de corazones a lo largo de los siglos. Es la historia de un joven que lo perdió todo, que fue traicionado por los suyos, que fue vendido como un objeto, que fue olvidado en la oscuridad de una prisión, y que, sin embargo, terminó siendo la salvación de una nación entera. Es la historia de un hombre llamado José. Y hoy quiero contártela, porque tal vez, solo tal vez, su historia se parezca mucho a la tuya. Ponte cómodo, respira, y deja que este relato te lleve a otro tiempo, a otra tierra, pero a un mismo Dios, el mismo Dios que ayer sostuvo a José, y que hoy te sostiene a ti. José era el hijo amado de su padre, de todos sus hermanos. Él era el favorito. Su padre le regaló una túnica hermosa, una túnica de colores. Y cada vez que sus hermanos la veían, el corazón se les llenaba de envidia. Porque la envidia, alma querida, es un veneno silencioso, que empieza como una pequeña molestia y termina destruyendo todo lo que toca. Y José, siendo aún joven, tuvo unos sueños. Soñó que un día su familia se inclinaría ante él. No lo dijo por orgullo. Lo dijo con la inocencia de un muchacho que no entendía todavía lo que Dios estaba poniendo en su corazón. Pero sus hermanos, en lugar de alegrarse, lo odiaron todavía más. Y ese odio fue creciendo y creciendo, hasta que un día se convirtió en algo terrible. Un día, el padre envió a José a buscar a sus hermanos, que estaban lejos, cuidando los rebaños. Y cuando ellos lo vieron venir a lo lejos, con su túnica de colores, se dijeron entre ellos: ahí viene el soñador. Vamos a acabar con sus sueños de una vez por todas. Imagina el dolor, alma querida. Imagina la traición. Los que deberían protegerlo se convirtieron en sus verdugos. Lo tomaron por la fuerza, le arrancaron la túnica y lo arrojaron a un pozo profundo, seco, oscuro, en medio del desierto. Y allí quedó José, en el fondo de aquel hoyo, gritando, llorando, suplicando, mientras escuchaba a sus propios hermanos comer y reír arriba, como si nada hubiera pasado. Detente aquí un momento conmigo, porque quizás tú también has estado en un pozo que no cavaste tú. Un pozo donde te arrojaron las personas en quienes más confiabas. Un pozo de traición, de abandono, de soledad. Y desde el fondo, gritaste. Y sentiste que nadie te escuchaba. Que ni siquiera el cielo respondía. Si hoy te encuentras en un pozo así, quiero que recuerdes lo que vas a ver en esta historia. Porque el pozo no era el final de José. El pozo era apenas el comienzo. Mientras José estaba allá abajo, pasó por el camino una caravana de mercaderes que iban rumbo a Egipto. Y a sus hermanos se les ocurrió algo aún más cruel. En lugar de dejarlo morir, lo vendieron. Vendieron a su propio hermano, como si fuera una mercancía, por unas cuantas monedas de plata. Y así, José fue arrancado de su tierra, de su familia, de todo lo que conocía, y llevado encadenado a un país extraño, donde nadie hablaba su idioma, donde nadie conocía su nombre, donde estaba completamente solo. Pero escucha esto, alma querida. Escucha bien. Aunque los hombres lo abandonaron, Dios no lo abandonó.
Aunque José no lo podía ver en ese momento, el Señor iba con él. En cada paso de aquel camino polvoriento, en cada lágrima que derramó en silencio. Porque hay una verdad que esta historia grita a través de los siglos. Y es esta: Dios nunca, jamás, abandona a los suyos, aunque todo parezca perdido. En Egipto, José fue comprado por un hombre importante, un oficial del palacio. Y aquí ocurre algo hermoso. José no se hundió en la amargura. No dejó que el rencor le pudriera el alma. En lugar de maldecir su destino, se levantó cada mañana y trabajó con excelencia, con honestidad, con todo su corazón. Y la mano de Dios estaba sobre él, de tal manera que todo lo que José tocaba prosperaba. Su amo lo notó, y poco a poco le fue confiando más y más, hasta que puso toda su casa en las manos de aquel joven extranjero. Aprende esto, alma querida. Aún en el lugar equivocado, aún en la temporada más difícil de tu vida, tú puedes seguir siendo fiel. La fidelidad no depende de tus circunstancias, depende de tu corazón. Y Dios siempre, siempre, ve al que le sirve con integridad, aunque nadie más lo esté mirando. Pero justo cuando las cosas parecían mejorar, vino otra prueba. La esposa de su amo puso los ojos en José y quiso arrastrarlo al pecado. Y José, aunque estaba solo, aunque nadie lo habría sabido, aunque ceder le habría sido más fácil, dijo que no. Dijo: ¿cómo haría yo semejante maldad? ¿Y pecaría contra Dios? Prefirió perderlo todo, antes que perder su integridad. Prefirió obedecer a Dios en lo secreto, aunque le costara caro. Y le costó caro. Aquella mujer, herida en su orgullo, lo acusó falsamente. Y sin juicio, sin defensa, sin que nadie escuchara su verdad, José fue arrojado a una prisión. Otra vez en un hoyo. Otra vez en la oscuridad. Otra vez traicionado. Esta vez por hacer lo correcto. ¿Te ha pasado, alma querida? Has hecho lo correcto. Y en lugar de recompensa, ¿recibiste castigo? ¿Has sido honesto y te fue peor que a los deshonestos? Si es así, esta historia es para ti, porque José no lo sabía todavía. Pero aquella prisión injusta era el camino secreto hacia su destino. Antes de continuar esta historia, quiero hacer una pausa contigo, porque sé que muchos de los que escuchan estas palabras están hoy en su propia prisión. Una prisión de enfermedad, una prisión de deudas, una prisión de soledad, una prisión de una injusticia que nadie ha reparado. Y quiero que sepas que este mensaje llegó a ti hoy, a esta hora, por una razón. Si estás pasando por un momento difícil, escribe tu nombre en los comentarios. Y una palabra, solo una palabra, de aquello que necesitas que Dios cambie en tu vida. Vamos a orar por ti, porque así como Dios no se olvidó de José en aquella prisión, tampoco se ha olvidado de ti. Dale like a este video si crees que Dios todavía hace milagros. Y compártelo con alguien que hoy necesita no perder la esperanza. Ahora, volvamos a la prisión. Incluso allí, en aquel lugar oscuro y olvidado, la presencia de Dios seguía con José. El corazón del carcelero se ablandó hacia él, y le confió el cuidado de los demás presos. ¿Lo ves? Dondequiera que ponían a José para hundirlo, Dios lo levantaba. Lo echaron a un pozo, y salió rumbo a una casa importante. Lo metieron a una prisión,
y terminó administrándola. Porque cuando Dios está contigo, ningún hoyo es lo suficientemente profundo para enterrar tu destino. En aquella prisión, José conoció a dos hombres que habían servido al rey de Egipto. Ambos tuvieron sueños extraños que los inquietaron. Y José, con la sabiduría que Dios le daba, les interpretó lo que aquellos sueños significaban. A uno le anunció que sería restaurado a su puesto. Y así ocurrió. Y José, con una humilde esperanza, le pidió: cuando estés bien de nuevo, acuérdate de mí. Habla por mí. Sácame de aquí, porque yo no hice nada malo. Pero aquel hombre, una vez libre, una vez que volvió a su comodidad, se olvidó de José. Lo olvidó por completo. Pasaron los meses. Y luego los años. 2 años enteros. Y José seguía allí, esperando. Una promesa que parecía que nunca llegaría. 2 años, alma querida. 2 años de silencio. Imagina lo que sería despertar cada mañana en aquella celda, con la esperanza de que hoy sí llegaría a la libertad. Y ver caer la noche una vez más, sin que nada cambiara. Cualquiera se habría rendido. Cualquiera habría dicho: Dios se olvidó de mí. La vida no tiene sentido. ¿Para qué seguir siendo bueno? Pero aquí está el secreto que quiero que te lleves hoy. Lo que para José parecía tiempo perdido, para Dios era tiempo preparado. El cielo no estaba dormido. El cielo estaba trabajando. En silencio. Entre bastidores. Moviendo cada pieza para que todo estuviera listo en el momento exacto. Porque Dios no llega tarde. Aunque a nosotros nos lo parezca. Dios llega a tiempo. Y su tiempo, siempre, es perfecto. Y llegó el día. El rey de Egipto, el faraón, tuvo unos sueños que lo perturbaron profundamente. Sueños que ninguno de sus sabios podía explicar. Y fue entonces, justo entonces, que aquel hombre que había olvidado a José por 2 años, de pronto se acordó de él. Y le habló al rey de aquel joven hebreo que interpretaba los sueños. En un instante, en un solo día, la vida de José cambió por completo. Lo sacaron de la prisión a toda prisa. Lo lavaron. Lo vistieron. Y lo llevaron delante del hombre más poderoso de la tierra. Y allí, José, con humildad, dijo: no soy yo. Es Dios quien dará al faraón una respuesta de paz. Fíjate bien. Después de tantos años de sufrimiento, José no se atribuyó la gloria a sí mismo. Se la dio a Dios. Ese corazón humilde, era el que Dios había estado formando en la oscuridad todos esos años. José interpretó los sueños del rey. Vienen 7 años de abundancia, le dijo. Y después 7 años de hambre terrible. Guarda durante la abundancia, para que el pueblo no perezca en el hambre. Y el rey quedó tan maravillado con la sabiduría de aquel joven, que hizo algo increíble. Lo puso a cargo de todo Egipto. En un solo día, José pasó de la prisión al palacio, de ser un preso olvidado, a ser el segundo hombre más poderoso de la nación. ¿Puedes imaginarlo, alma querida? El mismo joven que había sido arrojado a un pozo. El mismo que había sido vendido como esclavo. El mismo que había sido acusado falsamente y encarcelado. Ahora caminaba por los pasillos del palacio. Con autoridad. Con honra. Con un propósito más grande del que jamás habría soñado. Y todo aquel sufrimiento. Cada lágrima. Cada noche oscura. Cada año de espera.
ahora cobraba sentido. Porque aquí está lo que José no podía ver mientras estaba en el fondo del pozo. Dios lo estaba preparando. Cada prueba fue una lección. Cada injusticia forjó su carácter. Cada año de espera enseñó a su corazón la paciencia y la humildad que necesitaría para gobernar sin corromperse. Si José hubiera llegado al poder siendo aún aquel muchacho consentido de la túnica de colores, el poder lo habría destruido. Pero Dios usó el pozo, y la casa, y la prisión, como una escuela, para formar al hombre que un día salvaría a miles. Y esto, alma querida, es lo que quiero que grabes en tu corazón hoy. Aquello que estás viviendo y que no entiendes. Aquello que te parece un retraso, un castigo, una injusticia sin sentido. Quizás no sea lo que parece. Quizás Dios te esté preparando, en la oscuridad, para algo que todavía no puedes imaginar. La misma prueba que sientes que te está destruyendo puede ser la herramienta que Dios está usando para construirte. No desprecies tu temporada difícil. Tu pozo de hoy puede ser el trampolín hacia tu palacio de mañana. Vinieron entonces los 7 años de abundancia. Y luego el hambre golpeó la tierra, tal como José había anunciado. Y el hambre fue tan grande que se extendió por todas las naciones, incluyendo la tierra lejana donde vivía la familia de José, la misma familia que lo había traicionado. Y su padre, ya anciano, envió a sus hijos a Egipto a comprar alimento, porque habían oído que allí había pan. Y así, un día, aquellos hermanos que años atrás habían arrojado a José al pozo, se presentaron delante de él, sin reconocerlo, y se inclinaron hasta el suelo, pidiendo comida para no morir. ¿Recuerdas los sueños de aquel muchacho? ¿Los sueños por los que lo odiaron? Se estaban cumpliendo. Exactamente como Dios lo había mostrado tantos años atrás. Dios no había olvidado ni una sola de sus promesas. José los reconoció de inmediato. Y aquí, alma querida, llega el momento más conmovedor de toda esta historia. Porque José tenía en sus manos todo el poder para vengarse. Podía haberlos encarcelado. Podía haberlos humillado como ellos lo humillaron a él. Podía haberles hecho pagar cada lágrima, cada año perdido, cada noche de dolor. Nadie lo habría culpado. Tenía toda la razón y todo el poder. Pero José no eligió la venganza. Eligió el perdón. Cuando finalmente no pudo contenerse más, les reveló quién era. Yo soy José, les dijo. Su hermano, el que ustedes vendieron. Y aquellos hombres se llenaron de terror, pensando que había llegado su fin. Pero José, con lágrimas en los ojos, les dijo palabras que han resonado a través de los siglos. No teman. No se angustien por lo que me hicieron. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien, para salvar la vida de muchos. Detente en esas palabras, alma querida. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Ahí está el corazón de todo. José pudo mirar hacia atrás, hacia todo su sufrimiento, y en lugar de ver una tragedia, vio la mano de Dios escribiendo una historia de salvación. El pozo, la esclavitud, la prisión, los años de espera. Todo tuvo un propósito. Nada se desperdició. Dios tomó la peor de las traiciones y la tejió dentro de un plan hermoso que salvaría a naciones enteras, incluyendo a la propia familia que lo traicionó. Y José abrazó a sus hermanos y lloró con ellos y los perdonó de corazón.
Trajo a su anciano padre a Egipto. Y volvió a abrazarlo después de tantos años de creerlo muerto. Y toda la familia fue salvada del hambre. Protegida. Reunida. Restaurada. La historia que había comenzado con una traición terminó con un abrazo. La historia que había comenzado en un pozo terminó en un reencuentro lleno de lágrimas y de perdón. Ahora quiero hablarle directamente a tu corazón, alma querida. Porque tal vez tú también cargas una herida de traición. Tal vez alguien que amabas te falló. Tal vez alguien de tu propia familia te lastimó de una manera que todavía duele. Y quizás dentro de ti, como una brasa que no se apaga, vive el deseo de que esa persona pague por lo que te hizo. Escucha lo que la historia de José nos enseña hoy. El perdón no significa que lo que te hicieron estuvo bien. El perdón no borra la injusticia. El perdón es soltar la cadena que te ata a tu ofensor, para que Dios pueda por fin sanar tu corazón. Mientras guardas rencor, sigues prisionero. El día que perdonas, ese día, tú quedas libre. Y hay algo más. Algo todavía más profundo. Así como Dios transformó el mal en bien en la vida de José, Él puede hacer lo mismo en la tuya. Ese capítulo doloroso de tu historia. Esa etapa que no entiendes. Esa herida que parece no tener sentido. Dios sabe cómo tejerla dentro de un plan más grande. Nada de lo que has sufrido se pierde en las manos de Dios. Él es especialista en tomar los pedazos rotos de una vida y hacer con ellos algo hermoso. Es especialista en convertir pozos en palacios, prisiones en propósitos, lágrimas en testimonios. Así que si hoy estás en tu pozo, no te rindas. Si hoy estás en tu prisión de espera, no pierdas la fe. Si hoy sientes que Dios se ha olvidado de ti, recuerda a José. Y recuerda que el silencio de Dios no es su ausencia. Detrás del telón, Él está trabajando. Y a su tiempo perfecto, verás por qué tuviste que pasar por donde pasaste. Cerremos esta historia, llevándola a la oración. Cierra tus ojos un momento y deja que estas palabras se conviertan en un clamor sincero delante de Dios. Señor, gracias por la historia de José. Gracias porque me recuerda que tú nunca abandonas a los tuyos. Hoy, como José en el fondo de aquel pozo, yo también tengo momentos en que siento que la vida me traicionó, en que las personas me fallaron, en que la injusticia me alcanzó sin que yo hiciera nada para merecerla. Pero hoy elijo creer, como creyó José, que tú estás conmigo aún en el pozo, aún en la prisión, aún en la espera que no entiendo. Señor, si hay en mi corazón una herida de traición, ayúdame a perdonar, no con mis fuerzas, porque solo no puedo, sino con las tuyas. Quita de mí el veneno del rencor, esa cadena que me mantiene prisionero. Enséñame a soltar, a entregarte a mi ofensor, y a confiar en que tú harás justicia mejor de lo que yo jamás podría. Quiero ser libre, Señor. Libre como fue libre José. Para poder abrazar de nuevo. Para poder amar de nuevo. Para poder vivir sin el peso del pasado sobre mis hombros. Y en aquello que hoy no entiendo. En esa temporada difícil que estoy atravesando. Dame la fe de creer que tú la estás usando para bien. Que ningún día de dolor será desperdiciado. Que del pozo más profundo, tú puedes sacar el mayor de los milagros. Transforma mi historia, Señor, como transformaste la de José. Y que al final, todo, absolutamente todo, sirva para tu gloria y para el bien de muchos.
Y así como cuidaste de José en tierra extraña, cuida tú de mí y de mi familia. Guarda a los míos por donde caminen. Provee para nuestro pan de cada día. Y sana lo que en nuestro hogar se ha roto. Que ninguno de los que amo perezca en el hambre. Ni de comida. Ni de esperanza. Ni de fe. Sé tú, Señor, nuestro sustento. Nuestro refugio. Nuestra provisión en medio de toda escasez. Confío en ti, Señor. Aunque no vea el final. Confío en que tú ya lo escribiste. Y que es un final bueno. Porque tú eres fiel. Y nunca, jamás, has abandonado al que espera en ti. Antes de despedirnos, quiero pedirte algo. Algo que puede parecer pequeño, pero que tiene un poder enorme. Si esta historia tocó tu corazón hoy, si sentiste que Dios te habló a través de la vida de José, déjame saberlo en los comentarios. Escribe tu nombre. Y escribe también cuál es el pozo del que hoy le pides a Dios que te saque. Puede ser un pozo de enfermedad, de soledad, de deudas, de una herida que no sana, de una espera que ya te cansó. Escríbelo con fe. Porque aquí, como una familia, vamos a orar por ti. Cada nombre que dejas es un nombre que llevamos delante de Dios. No estás solo en tu pozo. Nunca lo estuviste. Y si crees, como José creyó, que Dios puede transformar tu historia. Si crees que lo que hoy parece una tragedia puede convertirse mañana en un testimonio, dale like a este video. Para que este mensaje de esperanza llegue a más corazones que hoy están al borde de rendirse. Compártelo con esa persona que sabes que está pasando por su propio pozo. Con ese familiar. Con ese amigo. Con esa alma que necesita recordar que Dios no la ha olvidado. Y suscríbete. Y activa la campanita. Para que sigamos caminando juntos. Con historias que sanan. Con palabras que levantan. Con la fe que nos mantiene de pie. Que la misma mano que sostuvo a José en el pozo te sostenga a ti hoy. Que el mismo Dios que lo llevó de la prisión al palacio te lleve a ti de tu prueba a tu propósito. Que aprendas a esperar con paz, a perdonar con valentía y a confiar aun cuando no entiendas. Porque lo que el enemigo pensó para tu mal, Dios lo transformará en bien, para salvar tu vida y la de muchos a tu alrededor. Ve en paz, alma querida. Ve en paz. Tu historia todavía no ha terminado. Los mejores capítulos están por escribirse. Y el autor de tu vida nunca, jamás se ha equivocado, ni se equivocará contigo. Si crees esto con todo tu corazón, si recibes esta palabra de esperanza sobre tu vida, séllalo conmigo ahora. Escribe y di conmigo, con toda tu fe. Amén. Amén. Y amén.